Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar reunidos por este medio para tener un tiempo de compañerismo y para compartir su hermosa palabra. El Señor es bueno y nos permite estar todos los domingos y los miércoles en las horas de culto compartiendo su palabra, y sabemos que Él tiene el control de todo y que pronto Él permitirá que regresemos al templo para estar todos juntos. Nosotros hemos estado trabajando en algunas cosas, requerimientos del MINSA. Próximamente les pasaremos algunos detalles. Ya tuvimos una visita de las autoridades del MINSA en la iglesia a hacer una inspección. La mayoría de las cosas estaban bien, gracias al Señor, pero hay que detallar algo otras, lo que es el protocolo. Pero estamos trabajando en eso, gracias a Dios, para que una vez se hace la apertura de la cuarentena podamos estar de vuelta en la iglesia, y yo sé que será de gozo para todos nosotros. Queremos compartir en este día un pasaje de el libro de Génesis, en su capítulo 13, 14 y 19, porque hay una gran enseñanza para nosotros allí también. Dice la palabra de Dios que hubo hambruna en la tierra de Canaán y que Abraham fue para Egipto, fuera de la voluntad de Dios, pero fue para Egipto, producto de la hambruna que había en Canaán. Pero aquí en el versículo 13 que vamos a ver, dice allí que ya Abraham, su mujer y Lot están de vuelta. Regresaron de Egipto muy ricos, y esto trajo contiendas entre Abraham y su sobrino Lot y los pastores de ambos. Ellos tenían que tomar decisiones importantes en ese momento. Y esto nos lleva a meditar en que en nuestras vidas tenemos que tomar muchas decisiones, pero debemos tener cuidado, porque estas decisiones que nosotros debemos tomar en nuestras vidas, si no la tomamos bien, de acuerdo al Señor, puede llevarnos hasta la destrucción. Abraham era el mayor y podía tener la autoridad para escoger qué tierra él quería. Sin embargo, observamos en Abraham una actitud positiva, una actitud de confianza en su Dios, de manera que, aunque tenía el derecho, él permitió a su sobrino escoger la tierra. No así Lot. Lot miró lo terrenal y tomó una mala decisión. Al final, por esa decisión de Lot, por poner la mirada en lo terrenal y no en lo celestial, fue destruido, inclusive su familia. La pregunta que nos hacemos nosotros cuando leemos este pasaje, Génesis 13, 14 hasta el 19, la pregunta sería, ¿cuál es nuestra decisión? Ante la situación que vivimos, ante lo que sabemos que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, ante lo que el mundo ofrece, que definitivamente ofrece cosas muy buenas, entre comillas, a los ojos, ¿cuál será nuestra decisión? ¿Dónde está usted poniendo su mirada?
en los tesoros terrenales o está poniendo su mirada como debe ser en los tesoros celestiales? Aquí hay una situación, así como la hubo en aquel momento, miles de años atrás, entre Abraham y Lot tomó una decisión que lo llevó por el camino equivocado. También nosotros, en nuestros días, podemos estar sujetos a no mirar con ojos espirituales, sino con ojos terrenales y tomar decisiones que nos lleven por caminos de muerte. Tengamos cuidado con esto y analicemos lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, por las bendiciones que tú nos das cada día y a cada momento de nuestras vidas, que nos tienes vivo aquí para compartir tu palabra, para estar en compañerismo con nuestros hermanos, para seguir amándonos unos con otros, para seguir orando unos por otros, porque somos tu familia, Padre, porque somos uno en Cristo. Padre, gracias por todas tus bendiciones, por este día, por nuestras familias. Y gracias también, Señor, por las decisiones que tú nos permites tomar en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestro corazón, nuestras mentes, para que nosotros, en base a tu palabra, tomemos decisiones sabias. Tomemos decisiones para andar por el buen camino, pero no miremos las cosas como las miró Lot, mirando lo terrenal, la prosperidad material y no lo celestial. Señor, cuídanos y permítenos meditar en estos pasajes y que nosotros podamos siempre, en tu nombre, tomar las mejores decisiones para mantener una buena comunión contigo, para mantenernos al servicio suyo, Señor, y llevar una vida agradable delante de usted y de los hombres. Señor, gracias por todos mis hermanos, por las hermanas, por los jóvenes que tuvieron su actividad ayer, por las damas que tuvieron su clase ayer, muy amena, por los niños que acaban de ver su clase dominical. Y Señor, danos la sabiduría y el entendimiento y el discernimiento para seguir adelante llevando una vida agradable delante de tus ojos. Gracias, Padre, te damos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias al Señor nuevamente. Gracias por todo. Pero cuando leemos estos pasajes, tenemos que verlos con mucha calma, porque aquí hay varias enseñanzas. Y no tan solo la decisión de Lot, como muchas veces lo vemos. Quiero que me acompañe primeramente al libro de Génesis, capítulo 13 y versículo del 1 al 4. Y vamos a comenzar por allí. Génesis 13, versículo del 1 al 4. Nos dice la palabra de Dios así. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado y plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Qué importante es volver. Y todos nosotros estamos sujetos a tomar malas decisiones, a equivocarnos y de repente hasta hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Somos seres humanos desobedientes, débiles,
No es que debemos, pero es que como seres humanos fallamos. Pero lo importante que nos enseñan estos 4 primeros versículos es el volver. Siempre tenemos la oportunidad de volver a donde están las bendiciones de Dios. Abraham había llegado a la tierra de Canaán, y eso lo vemos en el versículo 12, y Dios le dijo que le daría la tierra a su descendencia. Él no tenía que ir a ningún lado, ya estaba en la tierra que Dios le había prometido. El 12:7 dice allí, el 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esa era la instrucción de Dios. Sin embargo, cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, y dice ahí que hubo una hambruna grande, Abraham tomó una decisión. Fuera de la voluntad de Dios, se fue a Egipto. Miren el versículo 12:10 allí. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dios no le dijo que fuera a morar a Egipto, pero así somos los seres humanos. Y muchas veces tomamos este tipo de decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado con esto. Pero aquí vemos el punto importante cuando en el versículo 1 dice que Abraham subió, y el versículo 3 dice volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Importante. Abraham está de regreso. Él volvió a la tierra prometida, y aunque estuvo fuera de la voluntad de Dios, él regresó con muchas riquezas, oro, plata, ganado. Pero él hizo algo importante. Apenas él regresó, apenas volvió a tierra de Canaán, adoró allí a su Dios. Él adoró en Betel, justo en el mismo lugar donde había recibido las bendiciones de Dios antes de marcharse a Egipto. Él volvió y allí adoró a Dios. Eso nos abre la expectativa de que Dios siempre está esperando. Si tú andas fuera de la voluntad de Dios, si usted no está haciendo las cosas en obediencia a Dios, es tiempo de volver. Dios es un Dios grande, misericordioso, y Él nos da la oportunidad de volver. Él nos espera con los brazos abiertos. Eso fue lo que pasó con Abraham, y es el mismo Dios de nosotros. Si tú en este momento sientes que no estás bien con Dios, que estás fuera de la voluntad de Dios, que estás en desobediencia, haz como Abraham. Vuelve y adora al Señor tu Dios. Vuelve, porque Él está esperándote con los brazos abiertos. Abraham fue a Betel, donde él había hecho sacrificio, donde había hecho holocausto, donde había plantado su tienda, y volvió al mismo lugar donde había sido bendecido por Dios, y nuevamente oró y adoró a su Dios. Él siempre está allí, hermanos. Siempre Dios está esperando que tú des ese paso de vuelta al camino, de vuelta a donde Él te llamó. Dios había llamado a Abraham y lo había llevado a ese lugar, pero él se fue fuera de la voluntad de Dios. Y aunque regresó con muchas riquezas, estas riquezas que parecían bendiciones trajeron muchos problemas. Y vamos a ver lo que pasó. Versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7.
Dice la palabra de Dios. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y yo me quedé pensando cuando estaba leyendo esto, ¿por qué menciona allí que el cananeo y el fereceo habitaban allí? Vamos a verlo después, pero es importante. Dios no pone nada en la Biblia, en su palabra, que esté de más. Siempre tiene un significado importante para nuestra vida. Dice aquí del 3 al 5 que Lot también tenía mucho ganado y la tierra no era suficiente y hubo contiendas entre los pastores de Lot y los de Abraham. Y eso es lo que muchas veces traen estas riquezas que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Contiendas. No podían vivir juntos. Habían salido desde Ur juntos. Pero ahora que regresaron de Egipto, ya no podían vivir juntos. Tenían muchas posesiones. Dice que la tierra no era suficiente para los dos, pero cuando analizamos el tema, era mucha tierra lo que había. Lo que pasa es que a veces las riquezas traen problemas. Dice aquí que el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra. Lot y Abraham eran creyentes de la misma descendencia, eran familia, tenían las mismas bases de fe, pero en vez de juntarse, en vez de unirse, por el contrario, dice aquí, que contendieron los pastores de ambos lados. Y contendieron, nótese aquí, en la presencia de los vecinos. Ellos que debían mostrar la unidad, contendieron en presencia de el amorreo y del fereceo. Debían dar el ejemplo, pero no, aquí había contienda. Hoy en día nos lleva a pensar esto, que hoy en día muchos cristianos contienden y hasta pelean entre sí, mientras Satanás está trabajando alrededor de ellos. Algo así estaba pasando aquí. Hoy en día hay cristianos en discordias, mientras que los no creyentes los observan y hasta los señalan. Cuidado, hermanos. Por algo está puesto esto aquí, de quienes habitaban alrededor de ellos. Ellos debieron unirse y dar el ejemplo a los no creyentes. Pero por el contrario, hubo contiendas. Y el amorreo y el fereceo estaba observando esta actitud de los creyentes. Que no nos pase igual. Que aprendamos de este pasaje a no andar en contienda ni discordias, porque esto nos lleva a problemas. Tenga cuidado. Las rivalidades, las discusiones, los desacuerdos entre cristianos son destructivos para la obra del Señor. Obstaculizan el crecimiento de la iglesia y producen divisiones y mal testimonio. Cristo no quiere eso. Cristo oró por la unión de la iglesia, para que todos sean uno como yo y el Padre somos uno, dijo él allá en Juan 17. Él no está buscando que usted como cristiano contienda con sus hermanos. Él quiere la unidad.
En Filipenses capítulo 2 y versículo 2 al 4, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y miren el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Esto es lo que quiere el Señor. Los pastores de Lot y los pastores de Abraham no estaban de acuerdo con este versículo. Ellos estaban en disputa, en contienda y dando mal testimonio ante los vecinos. Nosotros debemos aprender a tener buen compañerismo, a tener unidad en la iglesia. Somos uno en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Debemos tener cuidado con estas rivalidades, con estas contiendas, con estas discrepancias en la iglesia. Y debemos unirnos más en vez de dar el mal ejemplo para que los vecinos nos señalen después y dejemos un mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora en contiendas esto no terminó allí. Ahora en el versículo 8 al 11 vamos a ver algo más. La buena actitud de parte de uno y la mala decisión de parte de otro. Y recuerde que estamos viendo en esta enseñanza las decisiones. ¿Qué y tú qué decides? Miren el versículo 8 al 11. Dice la palabra de Dios aquí. Voy del 8 al 9 primero. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Note, hermano, la palabra no debe haber altercado porque somos hermanos. Grábate eso muy bien en tu corazón si tienes algún destello de contiendas y lo demás. No debe haber porque somos hermanos. Dice el 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí hay otra gran enseñanza. Abraham observó la situación y Abraham tomó una decisión importante aquí. Él no fue codicioso. Aunque era el líder, él tenía el derecho de elegir, pero actuó con fe, actuó con humildad, y en vez de buscar lo suyo propio, él le dio el derecho a Lot de elegir la tierra que quería. Abraham confió en su Dios y le permitió a Lot que tomara la decisión. Nosotros ante problemas familiares, que los hay muchos, y problemas en la familia de Dios, debemos observar la situación primeramente como lo hizo Abraham. Él observó la situación, analizó y tomó una decisión en base a Dios. Debemos nosotros analizar y pedir a Dios que nos permita tomar las decisiones pensando en el bienestar familiar y no en nosotros mismos. Muchas contiendas hay hoy en día entre las familias porque todos quieren defender sus propios intereses y no hay quien haga como Abraham. Sea humilde, tenga fe que el Señor le proveerá lo que usted necesita y tome decisiones en base a los demás. Como dice Filipenses, no mirando por lo suyo propio, sino mirando por lo de los demás. Esta es una gran enseñanza, sobre todo hoy en día que tenemos tantos problemas familiares en nuestras vidas y hay tantos problemas inclusive en las iglesias que somos la familia de Dios. Tenga cuidado y mire, aprenda
cómo Abraham actuó en este momento. Versículo del 10 al 11, yo le llamo aquí la mala decisión. Ya Abraham le dice, bueno, toma tú la decisión, aquí tenemos toda la tierra por delante, tú decides a dónde vas, que si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Esa fue la decisión práctica de Abraham. Pero miren la decisión de Lot. Ahí podemos ver la diferencia en el carácter entre uno y otro. Mire el versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Y alzó Lot sus ojos, note. Dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Dice el 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. La mala decisión. Tenga cuidado con esto. El carácter de Lot aquí es revelado por sus elecciones. Él alzó su mirada, dice, y vio, y tomó la mejor parte de la tierra, aun cuando esto significaba vivir cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su pecado. Aún así, en mi pueblo le dicen, se llenó los ojos. Vio la tierra, la llanura, y vio la tierra que era buena para el riego, para el ganado, y no le importó con que esa tierra estaba cerca de Sodoma, una ciudad muy pecadora. Fue codicioso. El carácter de Lot aquí fue codicioso. Deseó la mejor parte para sí mismo, sin detenerse a pensar en las necesidades de su tío Abraham o en lo que era justo. Lo justo era que Abraham decidiera primero. Pero miren la cronología de lo que hizo Lot aquí. Y ahí lo podemos, en los versículos que leímos, lo podemos ver. Lo primero que hizo Lot, dice aquí, vio toda la llanura. Eso nos recuerda a Génesis 3:6, cuando nos dice allí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Lot hizo esto mismo. Vio la llanura que era buena a sus ojos y la codició. Recuerde, hermano, el pecado entra por los ojos muchas veces. Cuidado con lo que usted está viendo. Tenga cuidado. Número 2, Lot comparó lo que estaba viendo con el huerto de Jehová y con la tierra de Egipto, de donde acababa de venir. Él vio la tierra de Egipto que era buena para el ganado, que era rica, que le iba a traer riquezas. Y entonces él comparó esto, comparó lo que estaba viendo ahora con la tierra de Egipto. Observó que la tierra era buena para el riego, buena para la ganadería, y la codició. Ahí tenemos el punto. Cómo entró el pecado al mundo cuando Eva vio el árbol y lo codició. También tenemos varios ejemplos. El ejemplo de Acán allá en Josué capítulo 7, versículo 20 y 21, cuando él vio los lingotes de oro, el manto babilónico y las monedas, y las codició y las tomó y las escondió, a pesar de que Dios le había dicho que no lo hiciera. Entonces, hermano, tenga cuidado
con lo que está viendo. Tenga cuidado con comparar lo que Dios le ha dado a usted con lo que tienen los demás. Porque aquí Lot comparó. Y por eso él codició. Y por último, dice aquí que Lot escogió. En el versículo 11 dice entonces, mire, entonces después que vio, codició, comparó, dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán y se fue Lot al oriente y se separaron el uno del otro. Escogió para sí, pensó en lo material. Primero vio, codició y ahora pensó en lo material. Él no pensó en lo celestial, no pensó en las bendiciones que Dios le había dado junto a Abraham todo este tiempo. Él ahora codició y escogió para sí. Y aunque sabía de estas ciudades corruptas y llenas de pecado, él aún así no pensó ni siquiera en su familia, sino que pensó en las riquezas y en la prosperidad material. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado. Miren el versículo 12, lo que dice aquí. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero a Lot no le importó eso. Aquí lo dice. Tenga cuidado con sus decisiones. Tenga cuidado a dónde usted decide ir o con quién decide tener compañerismo o qué decide hacer en su vida y que no lo lleve a la destrucción por pensar o por mirar las riquezas terrenales, los bienes terrenales. Lot pensó en la prosperidad terrenal y se olvidó de lo celestial. Decisiones como estas nos conducen por el mal camino y nos pueden llevar a la destrucción aún de nuestras familias. Dios dice aquí que la llanura, él fue plantando sus tiendas en las llanuras hasta Sodoma y que esa gente era mala y pecadora. Mire dónde usted va a plantar su tienda. Y cuando le hablo de su tienda, le hablo de su vida y la vida de su familia. Cuidado con esos pensamientos que nos llevan a tomar malas decisiones por mirar las cosas del mundo. Observo mucho jovencitos, jóvenes interioranos que miran lo mismo que miró Lot y vienen a la ciudad a buscar la prosperidad y terminan muy mal. Tenga cuidado y quite su mirada de las cosas materiales. Cuando va a tomar una decisión de este tipo, ponga al Señor primero. Que sea la decisión que Dios le dice en su corazón y no la decisión suya. En nuestras vidas hay una serie de decisiones que debemos tomar a través de toda nuestra vida. Pero también nosotros nos podemos equivocar al elegir erróneamente, pensando en lo terrenal, mientras ignoramos las necesidades de los demás, los sufrimientos de nuestra familia o ignoramos nuestra relación con el Señor. Cuidado con poner su mirada en las cosas del mundo. Dice Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15 al 16, lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre,
sino del mundo. Y este es un ejemplo claro, hermanos, para nuestras vidas. Lot amó, una vez vio Lot, amó más las cosas, la prosperidad del mundo. Y por eso escogió la tierra a donde fue camino a la destrucción. Proverbios 14 y 12. Proverbios 14, 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Imagínese usted estar ahí en la posición de Lot. Tiene que tomar dos caminos. El uno está a la izquierda y el otro a la derecha. Pero el camino de un lado muestra que va a ser muy rico, que va a tener muchas cosas, muchos bienes materiales. ¿Será esa su decisión? ¿O usted va a optar por las riquezas celestiales, por estar más cerca de Dios? Lot se apartó no solo de su tío Abraham, Lot se apartó del camino que Dios le había mostrado, llevándole bendiciones. ¿Qué camino usted va a decidir en su vida? ¿Cuál es el camino? ¿El que le muestra a Dios o el camino que le muestra los bienes materiales? Cuando dejamos de decidir la dirección de Dios, todo lo demás estará equivocado. Nuestra decisión debe ser de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Aquí al principio parecía una buena decisión de Lot, según lo material: llanuras para criar ganado, territorio bueno, regado por el río Jordán. Y así nosotros también nos equivocamos como se equivocó Lot. Miramos esas riquezas que pueden venirnos pronto y yo me voy por acá porque es que aquí es donde yo voy a ser más rico, donde voy a tener muchas cosas, y nos olvidamos de Dios. Tenga cuidado con las decisiones que usted va a tomar. Esta decisión al principio parecía buena en lo terrenal, pero la influencia pecaminosa de Sodoma lo llevaría a él y a su familia a la destrucción. Cuidado, hermano. Este es un típico ejemplo de que se vive hoy en día, donde muchos deciden por lo material y al final sus vidas son un desastre. Qué bueno que usted y yo decidimos por lo celestial. Qué bueno que usted está pensando en lo celestial y no en lo terrenal. Qué bueno que su decisión es estar más cerca de Dios cada vez. Qué bueno que su decisión es servirle al Señor. Qué bueno que aquel que me está viendo y no ha conocido a Cristo, hoy va a tomar la decisión de ir a Cristo, de buscar a Cristo como su Salvador personal. Porque esa es la decisión correcta. Lot se equivocó y le vinieron los desastres. Y aquí están escritos para que nosotros tengamos el testimonio. Lo primero fue que Lot se vio envuelto en una guerra entre varios reyes. Dice la palabra de Dios en Génesis 14, 10, 12. Génesis 14, 10, 12. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Entonces toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Algo importante. Aquí hubo una guerra entre 5 reyes de un lado y 4 reyes del otro. De un lado estaba Sodoma y Gomorra y otros reyes más, que pelearon contra 4 reyes de otro lado, liderizados por alguien que se llamó Kedorlaomer. El lado de Sodoma y Gomorra perdieron. Dice aquí que Lot fue tomado prisionero con todos sus bienes. ¿Dónde estaba entonces la prosperidad
que había visualizado Lot. Aquí fue tomado prisionero. Pero también quiero que note algo. Cuando leímos allá, en el versículo 12 del capítulo 13, dice que Lot fue plantando sus tiendas en la llanura. Pero aquí en el versículo del capítulo 14 y versículo 12, dice que Lot ya moraba en Sodoma. Y eso es lo que pasa con nosotros y el pecado. A veces subestimamos las cosas. Lot plantó sus tiendas en la llanura, pero fue acercándose a Sodoma, a pesar de que había pecado allí, y luego quedó viviendo en Sodoma. Dice que moraba en Sodoma. Nosotros muchas veces, hermano, aunque me digas que no, le hacemos carita al pecado. Queremos convivir con el pecado, con los pecadores. Nos metemos donde no debemos, con amistades que no debemos, que sabemos que andan en pecado. Tomamos trabajos que no son correctos para una vida cristiana, porque hay pecado allí. Es como si tú tomaras un trabajo en este momento para servir en una cantina. Ah, no, pero es que yo soy cristiano y yo estoy seguro de mí y nadie me va a cambiar. Quizás Lot pensó eso también, pero quedó morando entre el pecado. Cuidado que nosotros también podemos cometer el mismo error. Tenga cuidado. Busque el camino de Dios y no el camino del pecado. No se acerque al pecado pensando que usted es tan fuerte que lo puede evitar, porque le puede pasar como Lot. Como dice allá en 2 Timoteo, huye. Será mejor que te apartes. Huye de esa contaminación. Y no le des lugar al diablo. No le des lugar al pecado. Porque a Lot le pasó esto. Allá estaba en Sodoma, ahora quedó preso, perdió su libertad y perdió sus bienes. Y tenemos que pensar que de la misma manera podemos nosotros ser tentados a hacer algo o a ir a algún lugar indebido. Toma conciencia de esto, hermano. No eres tan fuerte como para decir voy aunque allá haya pecado porque yo no me voy a contaminar. No hagas eso. Los deseos materiales nos pueden cautivar y esclavizar también. Si nuestros motivos no van de acuerdo con Dios, cuidado, tus decisiones pueden ser erróneas y te pueden llevar a la destrucción. Lot tuvo que ser librado después. Cuando lees el capítulo 14, el justo Abraham nuevamente interviene por su sobrino y con sus siervos atacó a estos reyes y liberó a su sobrino. Fue inmediatamente a salvarlo. Pero no había terminado todo. Abraham lo liberó, pero venía algo peor todavía. Venía algo peor que perder su libertad, porque Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos por el pecado que había en estas ciudades. Y allí estaba el creyente, el Lot, perdón, como dice en algún versículo de la Biblia. Allí estaba el creyente Lot, involucrado, metido en la ciudad pecadora, conviviendo con los pecadores e inclusive con posiciones importantes ahí en esa ciudad. Y esa ciudad iba a ser destruida por Dios. Miren el capítulo 19 y versículo 1, lo que nos dice allí. Dice aquí la palabra de Dios. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Noten eso, hermano, que ahora vamos a ver otra cronología. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo:
Ahora, mis señores, os ruego que vayáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantéis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que a la calle nos quedaremos esta noche. Pero lo importante que debemos ver aquí es que cuando los ángeles llegaron, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y esto nos da o nos demuestra que Lot ya era una persona importante en la ciudad de Sodoma. ¿Cómo se involucró Lot con los pecadores? Estaba sentado en la puerta y allí, precisamente en la puerta, era donde se reunían las autoridades para discutir asuntos importantes de la ciudad y para hacer transacciones comerciales. De manera, hermano, cuidado con involucrarte. Ya aquí, a este punto, Lot estaba totalmente involucrado en los asuntos de una ciudad pecadora y que iba a ser destruida por Dios precisamente por el pecado que había en ella. No te sientas demasiado fuerte. Ten cuidado. Apártate del pecado. Vive por el camino que Dios te manda, pensando en las cosas celestiales, pero no en las riquezas terrenales. Cuidado, hermano. Mire lo que pasó en el versículo 15 al 17. Vamos allá al versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Los ángeles fueron a destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado. Sin embargo, recuerden en capítulos anteriores que Abraham estaba intercediendo por su sobrino. Abraham había implorado por Lot. Y Dios dice aquí, por su misericordia, lo salvó. Lo salvó de la destrucción que recibiría Sodoma. Abraham intercedió y oró por su sobrino. Sabemos que Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho. Los ángeles asieron, dice aquí, probablemente esto me da a entender que Lot no quería salir fácilmente de allí, porque dice que los ángeles lo asieron de sus manos a Lot y a su familia, como quien dice, los agarraron y los sacaron. No fue porque Lot tenía el deseo de salir de allí, pero fue por la misericordia de Dios que lo sacó y lo puso fuera de la ciudad. Miren el versículo 24. Versículo 24 hasta el 29. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Dice el 29, así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Por misericordia de Dios y por la intercesión
de Abraham, Dios se acordó y sacó a Lot antes de la destrucción. Aquí hay algo importante que destacar. En la historia de Sodoma y Gomorra podemos ver la ira de Dios hacia el pecado. Destruyó a Sodoma y a Gomorra por el pecado que había en estas ciudades. Eso nos demuestra la ira de Dios hacia el pecado. Nosotros, conforme crecemos espiritualmente, debemos desarrollar un profundo respeto y temor hacia Dios, porque Él aborrece al pecado. Cuidado, hermanos. Dios aborrece el pecado. Si bien es cierto que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y destruyó estas ciudades por completo. Dice allí todo, moradores, todos los bienes que tenían, toda la ciudad fue quemada con azufre, dice aquí. En otros versículos que leímos dice que había asfalto. Fue una destrucción total. Fue una quema total, producto del pecado. Y eso nos debe abrir el entendimiento a nosotros. ¿Cómo andas en tu vida con el pecado? ¿Cómo anda tu vida? ¿Estás haciéndole carita al pecado? ¿Estás conviviendo con pecadores porque te consideras tan fuerte que no te vas a contaminar? ¿Estás jugando con el pecado? ¿Cómo andas? No se puede jugar con fuego sin ser quemado. Medita en esto. No juegues con el pecado. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pero eso no te da libertad para pecar. Eso no te da licencia para pecar. Debemos evitar. Debemos vivir una vida de santidad, que es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ten cuidado. Sodoma y Gomorra fueron destruidas en su totalidad, y aunque Lot salvó su vida por misericordia de Dios en ese momento, perdió todo. Todo por su mala decisión. En un principio él vio la prosperidad por delante de él, pero ahora perdió todo. Mas nunca volvió a la tierra prometida donde estaban las bendiciones de Dios. ¿Cómo anda tu vida, hermano? Medita en esto. Note el triste orden de la tragedia de Lot. Quiero que mires con detenimiento esta cronología, porque es la misma forma como se presenta el pecado en nuestras vidas hoy en día. La cronología de la tragedia de Lot. Número 1. Primeramente, él miró con deseo la llanura y a Sodoma. Versículo 13:10. Y vamos a verlo. 13:10. Dice la palabra, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Vio, primeramente miró y deseó estas riquezas. Deseo lo material. Número 2. Después que miró y deseó, dice aquí, eligió la tierra cercana a la ciudad. Versículo 13:11. Eligió la ciudad cercana, la tierra cercana a la ciudad. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro.
Paso número 3. Seguidamente fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Versículo 13-12. Dice aquí, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Tercer punto, fue poniendo sus tiendas, fue acercándose al pecado. Primero lo miró y lo deseó, luego eligió tomarlo y ahora se va acercando al pecado. ¿No es lo mismo con nuestras vidas, hermanos? ¿No es lo mismo? Son los mismos pasos. Paso número 4. Después se trasladó a la misma ciudad. Ya no estaba en la llanura, ya estaba en la misma ciudad. Versículos 14-12. Versículos 14-12. Dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Ahora Lot no tan solo estaba en la llanura, sino que moraba en Sodoma. Ya estaba mezclado con el pecado allá, hermano. Y estaba tomando decisiones importantes. El último paso y el quinto, dice, se involucró en la administración de la ciudad de Sodoma. Se involucró en el pecado, hermano. Versículo 19:1 dice que estaba sentado a la puerta de Sodoma. Era parte de las autoridades de Sodoma. Entonces tengamos cuidado porque así mismo el pecado viene a nuestras vidas, hermanos. Y te lo repito, no digas que eres tan fuerte. Primero lo vas a ver y lo vas a desear. Segundo, vas a elegir estar cerca de él. Tercero, vas a poner tus tiendas, tu vida la vas a ir acercando al pecado. Cuarto, después te vas a trasladar allí y vas a querer vivir en pecado también. Y por último, te vas a involucrar en el pecado. Tenga cuidado, hermano. Recuerde esta cronología de la vida, triste vida de Lot y la destrucción de Lot, y aplícala a tu propia vida con el pecado. La pregunta que yo te hago es, ¿usted qué va a decidir? ¿Qué usted va a decidir? ¿A dónde va a poner su mirada? ¿Cuál camino va usted a escoger? Y para eso he seleccionado 3 versículos, hermanos, porque nosotros debemos tener bien claro qué camino vamos a escoger, a dónde debemos tener puesta nuestra mirada. Mire Colosenses 3, Colosenses 3, versículos 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Nos dice la palabra de Dios allí. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde tienes que buscar, hermano? Arriba, donde está Cristo sentado. Versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que fue lo que hizo Lot. Nosotros tenemos que tomar muchas decisiones en nuestras vidas, pero debemos cuidarnos de no mirar las cosas como lo hizo Lot, que miró la prosperidad terrenal y no la celestial, y por eso perdió todo. ¿Dónde usted tiene puesta su mirada? ¿En qué camino? ¿El de la tierra o el camino celestial? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted no conoce a Cristo, ¿a dónde va a poner su mirada? Él dijo, yo soy el camino. Tiene un momento de elección. ¿Qué camino tomar? ¿El camino de Cristo o el camino de las riquezas terrenales? Estas decisiones en nuestras vidas pueden ser importantes. Pero aquí dice, buscar las cosas de arriba. Esto significa luchar por poner las prioridades celestiales en práctica en nuestra vida diaria. Poner la mirada arriba, buscar por poner las prioridades celestiales en práctica en nuestra vida. Buscar las cosas de arriba también significa preferir lo eterno antes de lo temporal. Las riquezas de Lot fueron temporales. ¿Dónde está puesta su mirada?
¿En qué camino está usted escogiendo? Miren conmigo Mateo 6 y versículo 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No gaste sus energías acumulando riquezas en la tierra. Nada se llevará el día que usted muera. Ponga su mirada en las riquezas celestiales. Invierta en lo celestial y dele al Señor la prioridad en su vida. Ponga su mirada en Cristo. Hacer tesoros en el cielo es el acto por el cual somos obedientes a Dios. Nuestra intención debe ser primero buscar el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Eso es poner la mirada en lo celestial. Mateo 6, 33, y termino con esto. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar a Dios en primer lugar, saturar nuestra mente de sus deseos y su voluntad, tomar su carácter como modelo para nuestras vidas y servirle y obedecerle en todo cada día de nuestras vidas. Eso es poner la mirada en el reino de Dios, poner la mirada en las cosas celestiales. Medita en esto. Estás en la posición de Lot, un camino a la izquierda y el otro a la derecha. El uno te lleva a las riquezas celestiales, a estar con Dios para siempre. El otro te lleva a riquezas temporales, pero a ser destruido. ¿Cuál de los dos caminos tú vas a escoger? ¿Cuál es tu decisión? Y esa es la pregunta que te quiero dejar en esta mañana. Tendremos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, pero tenga cuidado de no tomar una decisión como la tomó Lot, mirando lo celestial. Tome hoy una buena decisión, hermano. No ame al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Apártese del pecado. No ponga sus tiendas cerca del pecado. Mantenga su vida alejada del pecado. ¿Dónde va usted a poner su mirada? ¿En las cosas terrenales o en las cosas celestiales? Si usted no conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, ponga su mirada en Cristo en este momento. Yo no sé si alguien que me está viendo aún no es salvo, porque no ha permitido que Cristo entre a su vida, porque no conoce a Cristo. Este es el momento que tú tomes esa decisión. ¿Cuál camino vas a escoger? ¿El camino que te lleva al cielo o el camino que te lleva a riquezas terrenales, pero que son temporales? Es importante. Tú que conoces a Cristo ya, pero que estás dudoso. Yo no sé si voy a servir a Dios o no. Yo no sé cómo voy a servir a Dios. Hoy es el momento para que tomes una decisión. Sirva a Cristo. Vale la pena. Tendrás riquezas celestiales, que esas jamás se van a acabar. Decide por Cristo. Si no le conoces, búscale ya. Escríbenos si quieres por YouTube, por el WhatsApp. Escríbenos y te orientaremos para que encuentres ese camino que Cristo está señalándote en esta mañana. Y si ya conoces a Cristo, decide servirle de una vez. Comienza a acumular tesoros en el cielo. Ponga su mirada en las cosas de arriba
y no en las celestiales, no en las terrenales. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servir. Señor, gracias por todo lo que han estado viendo esta enseñanza. Permítele tomar buenas decisiones en su vida. Que escojan el camino correcto, el camino de lo celestial. El que no te conoce, que escoja el camino de la salvación, de las riquezas celestiales. Y el que te conoce, que escoja el camino de servirte a ti para siempre. Toca nuestros corazones, Padre amado. Que entendamos, Señor, que las cosas que miramos muchas veces no nos convienen. Que las riquezas terrenales que miramos y codiciamos no son buenas para nuestras vidas, porque son camino a la destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Señor, permítenos decidir por el camino correcto, el camino hacia ti, Señor. Que caminemos diariamente de tu mano, llevados por el buen sendero, por las buenas veredas, porque un día estaremos contigo, Señor, disfrutando de todas las riquezas celestiales. Las terrenales son temporales. Permítenos tomar la decisión correcta. Bendice a mis hermanos y hermanas, a los jóvenes, a los niños, y que desde niños empiecen a tomar buenas decisiones, no decisiones como la que tomó Lot mirando la prosperidad terrenal. Señor, gracias te damos por este tiempo. Bendice a cada uno de los hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, a cada uno de los que, aunque no sea de la iglesia todavía, pero que ha estado viendo esta enseñanza, bendícelo y ábrele el corazón y el entendimiento para que busquen de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.